La palabra de Dios nos dice, Gálatas 6, versículos del 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos encontramos aquí con este relato del apóstol Pablo a los Gálatas y vemos esa necesidad de hacerle ver a los Gálatas y hacernos ver a nosotros esa necesidad de profundizar en la palabra de Dios, porque es la que nos va a ayudar a no caer en el error, ¿no? Entonces comienza diciendo este versículo 7, no os engañéis, ¿no? En algunas versiones dice, no sean engañados, ¿no? Y eso sería, digamos, lo más literal que podría ser para nuestras vidas, ¿no? Pero también es en un sentido figurado que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces creamos nuestro ideal, ¿no? Y ese ideal que creamos en nuestra mente, cuidado, porque aparece de nosotros, pero ¿qué dice la palabra de Dios, no? Cuando las cosas salen de nuestro corazón, ¿son todas buenas? Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Pensamos que son cosas buenas, pero no. Todo, y la palabra de Dios nos dice, todo tiene que estar contrastado con la palabra de Dios. Si en realidad es esto lo que el Señor quiere de mi vida, si en realidad es esto lo que el Señor nos está diciendo, ser auténticos bereanos, ¿no? Los de Berea que contrastaban todo lo que se les decía con la palabra de Dios, ¿no? Y es esa nuestra actitud. De ahí que vienen los errores y de ahí que vienen las falsas doctrinas, ¿no? Cuando sutilmente se introduce el engaño y se producen los errores, ¿no? Entonces, no os engañéis, no sean engañados, no se dejen engañar. Fíjense que están siendo desviados de la verdad, ¿no? También se podría decir. O sea, cuidado cuando se nos quiere desviar de la verdad. Y los versículos para compartir en cuanto a este primer punto, ¿no? No os engañéis, no lo vamos a buscar, lo voy a ir yo diciendo, Gálatas 6.3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Job 15.31, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Estos son los amigos de Job que le estaban hablando y ayudándolo a Job, ¿no? Dice, no, como que Job se estaba creando un ideario personal, ¿no? Entonces le decían, no confíe el iluso, le estaban diciendo a Job, pobre Job, que era un iluso, ¿no? En la vanidad, porque como que era todo algo banal lo que él pensaba, ¿no? Y él lo que estaba haciendo era confiando en Dios, ¿no? Que llega un momento, claro, de tanto bombardeo de sus amigos, que él hasta como que se rebela contra Dios, ¿no? ¿Y por qué, Señor, no? Y bueno, luego recapacita y ve que dice, ¿qué puedo yo enfrentarme a Dios? Se da cuenta, ¿no? Dice, pero no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa, ¿no? ¿Qué va a ser la vanidad? Nada, es algo vacío, la recompensa es vacía. El que piensa, el iluso, el que piensa en vanidad. Jeremías 37.9, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, estos eran los falsos profetas que le venían al rey y le decían, no va a pasar nada, los caldeos no van a venir, tranquilo que no va a pasar nada. Y el Señor les dijo, porque vendrán. No os engañéis a vosotros mismos. Escuchad lo que decía el profeta, el verdadero profeta, ¿no? Escuchad la palabra de Dios, los caldeos van a venir. Aunque ustedes digan que no van a venir, vendrán, ¿no? Abdías,
capítulo 1, es el único capítulo del profeta Abdías, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Se estaban engañando. Estos eran los de Edom, ¿no? Los edomitas, ¿no? Los descendientes de Saúl. ¿Saben dónde vivía Edom? ¿Cuál era su capital? Les voy a decir un nombre, a ver si alguna vez vieron alguna imagen de la capital de Edom. Petra. ¿Les suena Petra? Hoy en día están las ruinas de Petra. Tú pasas por entre unas montañas que son como mesetas, ¿no? Y entre medio de la meseta, incrustada en la misma meseta, se ve las entradas, las hendiduras de la peña, ¿no? Ellos habían tallado columnas, portales muy grandes, ¿no? Y vivían allí, confiados porque decían, vivimos en la piedra, ¿qué lugar más fuerte y más seguro que la piedra? No sé si vieron las imágenes de ese edificio que se cayó en Castellón, que la gente estaba saliendo del edificio y se desplomó el edificio. Impresionante. Dicen que si se hubieran quedado un par de horas más, la gente hubiera muerto aplastada por los escombros del edificio. Se cae un edificio como de 3, 4 plantas, ¿no? Y los de Edom vivían allí confiados y en sus corazones engañados decían, ¿quién nos va a derribar aquí? Y el Señor los tenía señalados porque eran enemigos de Israel y les decía, tú que confías que estás viviendo en la peña, ¿te crees que no vas a ser derribado? Y fueron derribados. Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hermanos, ¿cuántos estamos escuchando eso de que está Cristo aquí, está Cristo allí, no? Hoy día de sanación, hoy día de revelación, ¿no? Cristo nos habla y no, cuidado, no os engañéis, no os engañéis. Primera de Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, ¿no? El hecho de, otra vez, de nosotros mismos. Muchas veces el engaño viene de afuera, pero el peor engaño es el que está dentro de nuestros corazones y que nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos muy sabios, muy listos, ¿no? Y sin embargo, luego vienen los lamentos. Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ¿no? Y ahí comienza un listado de cosas el apóstol Pablo para los que creen que están haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Y quiénes son? Los idólatras, los hechiceros, y después viene una serie de personas que tú dices, porque está hablando de los sodomitas, de los que se acuestan con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No erréis, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? El chismorreo, cuidado con el chismorreo. No os equivoquéis. Cuando chismorreamos cosas que son de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, ¿a quién estamos señalando? Estamos señalando a los hijos de Dios. Estamos señalando a Dios. Después vamos a llegar a ese punto de creernos que vamos a burlar a Dios, ¿no?
Por eso no erréis, no nos equivoquemos, no nos engañemos. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Algo que también se está diciendo por allí, que el Señor ya vino en las nubes, porque una vez se predijo que el Señor iba a venir en el año 1917 y fallaron en la predicción un tal juez Rutherford y un Joseph Smith, dijeron que, y claro, ahora como estamos aquí todavía, no, el Señor vino, lo que pasa es que no lo vemos, están las nubes, ¿no? Nadie os engañe, no dejéis que os engañen. El Señor va a venir. Y cuando estos que dicen esto se enteren, ¿no? Cuando el Señor venga, el crujir de dientes, dice. Sin que antes venga la apostasía. Por eso, hermanos, un gozo hoy a la mañana haber recibido a tantos hermanos de golpe, ¿no? Creo que es un hito en la historia de la iglesia, ¿no? Tantos miembros juntos, ¿no? Que pidan la membresía. Un gozo. Ahora hay que orar para que los hombres y las mujeres de esta iglesia se mantengan firmes en la verdad, ¿no? Oramos para que el Señor, que estas puertas están abiertas y que el Señor mande más personas de las que tienen que ser salvas y que el Señor las congregue aquí, ¿no? Bien, ahora es más trabajo, tenemos que doblar más las rodillas para que si hay más debemos orar para que esos hombres y esas mujeres se mantengan firmes en la fe. Y para que esos jóvenes, que han llegado algunos jóvenes y otros no tanto, pero bueno, pero que también sirvan al Señor. Porque con hombres adultos o jóvenes fieles en la palabra de Dios, servimos al Señor para que estas puertas sigan abiertas. Entonces esa es también una responsabilidad, es un gozo, ¿no? Pero también es una responsabilidad muy grande, para que no queden en el camino. La apostasía va a dejar a muchos en el camino, hermanos. Va a dejar a muchos en el camino. Porque decían, sí, yo creo. Pero cuando venga el momento del zarandeo, ¿no? Como le dijo el Señor a Pedro, he dejado que Satanás te zarandee, ¿no? ¿Estaremos firmes? Y la apostasía van a quedar muchos en el camino. Por eso el Señor va a venir, pero sin que antes venga la apostasía, ¿no? Y eso es algo muy duro que va a soportar la iglesia. Por eso debemos orar para que los de la Iglesia Bautista La Buena Nueva sean pocos los que apostatan de la fe y sean muchos los que se mantengan firmes. Entonces es una responsabilidad de mantenernos firmes en la verdad. No os engañéis, no nos dejemos engañar. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, para no engañarnos a nosotros mismos. Ya les digo, el peligro del engaño es cuando viene desde dentro. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrene su lengua, sino que se engaña, y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. No porque nosotros hagamos justicia somos justos,
Somos justos porque Él es justo y nos hace justos a nosotros, no nos engañemos. Maravillosa la palabra de Dios y cómo obra en nuestras vidas. Entonces, no os engañéis. Segundo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo es esto de que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado, según el griego, esta frase sería arrugar la nariz. Me llamó la atención, ¿no? Así, como hizo Joy. ¿No? Claro, cuando el incrédulo o el que dice que está escuchando la palabra de Dios, porque esto el creyente no lo hace, cuando el Señor habla, vamos, es algo que entra en la vida de uno y es esa agua fresca, ¿no?, que entra en nuestras vidas. Pero y yo he visto caras, cuando la palabra de Dios está pisando un callo, ¿no? Y en serio, después se terminaron alejando de la iglesia, ¿no? Y espero que no se alejen del Señor, pero no sé, después de tantos años. Pero veía esas caras que hacían. Y ver esas caras, ¿tú crees que el Señor no te está viendo? Es la palabra de Dios que está obrando en tu vida, en tu corazón. ¿Tú crees que te estás engañando al Señor? El Señor no puede ser burlado. El Señor nos está viendo, hermanos. Entonces, ese gesto de desprecio y burla en cuanto a lo que es la palabra de Dios y escuchar esa palabra de Dios y escuchar el mensaje, no va a ser engañado Dios. El Señor está viendo todos nuestros actos. Y de Dios nadie se ríe. De Dios nadie se ríe. Porque estaban los que decían en 2 de Pedro, cuando en 2 de Pedro vemos que dice 3:4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y vemos el mundo que se ríe de Dios. Ah, es tú que crees. Ah, tú eres el santo, el que está esperando que venga Dios por ti. Ah, tú eres aquel. Se podrán reír de nosotros, pero de Dios no se pueden reír, hermanos. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. ¿Tú crees? Y esto cuando toca a aquellos que dicen ser creyentes, ¿no? Creciendo o decirte que eres cristiano y al mismo tiempo procuras satisfacer los deseos de la carne, ¿estás exento de culpabilidad? Porque, hermanos, si desde este púlpito no confrontamos el pecado, vacío es lo que estamos diciendo. La palabra de Dios debe confrontar el pecado en todo momento. Y desde uno mismo. Por eso decimos que tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién estamos engañando? A Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y estamos engañando a Dios. Por eso todos los días de nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo, tenemos una lucha con la carne y es el pecado en nuestras vidas. Por eso debemos lavarnos todos los días los pies. No, Señor, báñame. No, ya el Señor nos ha bañado. Pero los pies debemos lavarnos todos los días. ¿Por qué? Porque es necesario estar limpio delante de la presencia del Señor. No debemos satisfacer los deseos de la carne en nuestras vidas. Debemos confrontar el pecado y eliminar el pecado en nuestras vidas todos los días.
Si no hacemos este ritual, digámoslo, ¿no? De ir al Señor todos los días en oración, pedir por nuestro perdón, arrepentidos al Señor, y pedir que el Señor nos vaya alabando todos los días, nuestra vida no tiene sentido y estamos alimentando la carne, ¿no? Y ya vamos a llegar también a ese momento. No, pero a Dios no se le engaña. Y nadie puede burlarse de Dios. En Jeremías 2:17 dice, me volvieron la cerviz y no el rostro, ¿no? Cuando dice que puede hacer este movimiento, ¿no? Directamente era mostrarle la espalda, ¿no? Cuando tú estabas riñendo a tu hijo y tu hijo te daba vuelta a la espalda, ¿qué le dices? ¿No? Bueno, a veces yo no alcanzaba a decirle nada porque mi mano era más rápida que mi voz, ¿no? No me des vuelta a la espalda. Te estoy hablando, mírame. ¿No? Y eso hace el pecador con la palabra de Dios. Y eso pasaba con el pueblo de Israel cuando el Señor hablaba, ¿no? Y Jeremías dice, no me volvieron la cerviz. Me volvieron la cerviz y no el rostro. O sea que se dieron totalmente vuelta a la palabra de Dios. Y Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y no solamente que volvieron la espalda, se taparon sus oídos. Oh. Hay veces estoy en el trabajo y los niños están allí y los padres, niño, ven a comer. Y el niño, la mesa está aquí, y el niño, ¿qué hace? Le da la espalda a su padre. ¿No? ¿Y el padre qué hace? No, niño, te he dicho que vengas a comer. ¿Y el niño qué hace? La. O sea, se tapa los oídos. Y el padre, ¡ay! Qué gracioso que es el niño. ¿Es gracioso? Ya les digo. ¿Es gracioso? Y esto hacen los pecadores. Le dan la espalda a Dios y tapan sus oídos porque no quieren escucharlo al Señor. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Las consecuencias de estos dos versículos fueron el castigo de Dios. Y ese comportamiento necesita y merece un castigo. No es gracioso lo que se hace. Y las consecuencias siempre sufrieron un castigo. Siempre fueron un castigo. Judas capítulo 1, este sí lo vamos a leer, Judas capítulo 1. Es el libro que está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 18 dice, versículo 17. Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hermanos, vemos a los burladores. Vemos a los que se burlan de Dios. Pero, ¿ustedes piensan que no van a tener consecuencias?
estos burladores de Dios. Entonces, estos son los que, causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los que viven según sus emociones y no su Espíritu. Por eso, hermanos, a Dios no se le engaña. Y de Dios no se ríe nadie. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y el tercer punto dice, pues, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio agrícola, básico, ¿no? Tú tienes una semilla, la plantas, y de esa semilla lo que has plantado, saldrá su fruto. Básico, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres patata? Pues pones una semilla de patata en la maceta de tu balcón, porque hay políticos ahora que quieren poner plantas en todos los balcones, ¿no? Entonces, para evitar la contaminación. No sé si el balcón de José, eso ya tiene cubierto para... con las plantas que tiene José en su balcón ya cumple con el mío, por ejemplo, ¿no? Y hay varios más. Pero tú pones una planta tú quieres un plátano, pones una semilla de plátano y vas a tener plátanos, ¿no? Básico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué semilla estás poniendo en tu vida? ¿Qué semilla estás poniendo en tu vida? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio agrícola, decíamos que se lo usa metafóricamente para el campo moral y espiritual. La cosecha siempre es el producto de la simiente, ¿no? Básico. La cosecha siempre es el producto de la simiente. Entonces, ahora, 2 de Corintios, la cosecha. Vamos a cosechar. 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 7. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si bien esto hace referencia al tema de una ofrenda, también lo podemos hacer partícipe de nuestra vida moral y espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sembrando? ¿Qué semilla estoy poniendo en la parte moral de mi vida, en la parte moral de mi familia? ¿Qué semilla estoy poniendo en la parte espiritual de mi vida, en la parte espiritual de mi familia? De todo eso también segaremos. Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor utiliza también esta misma metáfora, ¿no? En cuanto a los principios básicos de la agricultura. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? No. ¿O higo de los abrojos? A mí me encantaba ir a jugar a la pelota cuando era niño y mi madre me regañaba, porque claro, me regañaba, no solamente me regañaba, sino que me esperaba con el psicólogo práctico de toda la vida, ¿no? La chancla. Claro, pero es que mi madre
compraba un pantalón o ella a veces me hacía un pantalón y me dice, bueno, este pantalón como está con una tela nueva, te lo vas a dejar para ir al colegio. Entonces me ponía, me cambiaba, me lavaba, ¿no? Me ponía todo así a la tarde, ¿no? Después de levantarme de la siesta, y dice, bueno, no te ensucies y ve a jugar, pero no te ensucies. Y yo a las 2 horas aparecí en casa con ese pantalón nuevo, lleno de abrojos. Digo yo, ¿por qué no fueron higos? Por lo menos, ¿no? Me lo hubieras comido. Claro, los abrojos están en esas plantas, ahí todas chuchurrías las plantas, ahí todas de estar jugando a la pelota. Claro, ahí había un descampado grande cerca de casa y nos íbamos todos los niños del barrio a jugar ahí, ¿no? Y los pantalones, zapatillas o zapatos, quedaban esas cosas, pero... Y después venía la paliza, ¿no? Pero venía lleno de abrojos pegados en los pantalones, era lo que me delataba, ¿no? Y eso es algo que son plantas que no sirven para nada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a sembrar en nuestras vidas? ¿Qué va a delatar nuestras vidas? ¿Vamos a ir con abrojos pegados en los pantalones o vamos a traer frutos verdaderos para el Señor? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Santiago 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Otra vez, ¿no? Principio básico de agricultura. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o salada. ¿Puedo yo hablar palabras muy bonitas aquí y salir a la esquina y soltar barbaridades? ¿No? Como este político que dijo, esto es inaudito, y el otro se ofendió porque dijo, según el otro, había dicho una mala palabra. Y le dijo inaudito. O sea, pero no podés, el hombre, tú estar diciendo algo con tu boca y luego estar diciendo improperios fuera, ¿no? Eso sí que son cosas inauditas, que no se pueden oír, pero no se pueden decir de la boca de un cristiano. Por eso, ¿puede una fuente dar agua dulce o salada? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los que segaron conforme a lo que sembraron, tienen consecuencias terribles, ¿no? Vamos bien, yo pensé que íbamos. Tenemos unos 10 minutitos más. Vamos a ver el ejemplo de uno. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Aquí se ha sembrado una semilla muy mala. Esto está haciendo, por ejemplo, la semilla de la queja y la murmuración, ¿no? Y eso es una semilla mala. ¿Que brota qué? Una raíz de amargura, dice la palabra de Dios. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano. Eso ahí también hay una semilla que está puesta muy mala, ¿no? Que hay que erradicarla. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué sembró Esaú? Una mala semilla. ¿Qué cosechó? Vamos a Judas, porque ya no vamos a hacer... Judas, perdón, el otro personaje, Mateo, capítulo 26. Vamos a Mateo. Otro personaje pudo haber sido David, que podemos leerlo en 2 de Samuel. Absalón, un hijo de David, que también cosecharon malos frutos, ¿no? Mateo capítulo 26, versículo 14. Y dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 27. Versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué sembró Judas? Una mala semilla. ¿Qué cosechó Judas? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, hermanos, procuremos en nuestras vidas sembrar la semilla correcta. Sembrar la semilla correcta. Ahora la siga. Job 4:8 dice, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es lo que van a cosechar. Iniquidad e injurias. Proverbios 6:14, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra la discordia. Proverbios 6:19, el testigo falso habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellino segarán. ¿No? ¿Alguna vez escucharon? Sembrad vientos y cosecharán tempestades. ¿No? Viene de la palabra de Dios. Sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la se hiciere la espiga harina, extraños la comerán. O sea que ni van a disfrutar de ese poco resultado que les haya dado, porque sus vidas fueron sembrar maldad, sembrar el mal. Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Cuando sembramos buena semilla, segamos cosas buenas. Y después dice la palabra de Dios, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es barbecho? Me puse a buscar barbecho.
Y es esa tierra que se deja descansar, no berberecho, eso es, berberecho es lo que se come, que yo no, a mí no me gusta, pero bueno, a algunos hermanos sé que eso les agrada. Esto es barbecho. Barbecho es la tierra que se deja descansar o un trozo de tierra que no se cultiva para que los pobres puedan ir a cultivarlo. El barbecho. Esa tierra que hay que remover, ¿no? Y dejarla reposar para luego poner una buena semilla para que dé un fruto agradable a aquellos que lo necesitan o para uno mismo que salga con más fuerza. Hermanos, por eso comenzábamos diciendo que era importante en nuestras vidas que estemos arando nuestro corazón, que nuestro corazón sea ese barbecho, ¿no? Que estemos limpiándolo. Cuando se ara, se levanta y se da vuelta a la tierra y se saca las impurezas, ¿no? Las malas hierbas y las malas raíces, para que esa tierra esté limpia y cuando se pone la semilla, sale ese fruto agradable que va a ser para nuestras vidas y para el Señor. Y ya terminando, volvemos a Gálatas. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para la carne, lo único que hace es que la carne se pudra, ¿no? Y la carne podrida huele mal. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No solamente hace referencia a la vida eterna futura, sino que es esa vida eterna, pero una vida con propósitos, una vida totalmente plena, una vida agradable a Dios, una vida que lleva ese fruto de estar en comunión con el Señor. Entonces el versículo 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Trabajemos la tierra, hermanos, y procuremos sembrar esa buena semilla. No nos cansemos de hacer el bien, para poder segar esos buenos frutos, para la gloria y honra del Señor. Vamos a orar.